Ciberseguridad, hay muchas áreas. Ciertamente, las que yo he tocado, y puedo hablar de ellas, son los pentesters, hemos visto los forenses, los expertos en ciberinteligencia, los creadores de software de ciberinteligencia. Entonces empecé a poner cosas que hacía en mi tiempo libre que yo creía que eran interesantes. Por ejemplo, mundo hacker. Hablando del área particular, a veces sí está muy estigmatizado, pues es muy difícil entrar, necesitas tener 20,000 certificaciones, necesitas tener 20,000 CVEs. Tienen una mentalidad muy elevada en el caso del ego, así de que yo sé mucho, yo me siento un dios, la típica, ¿no? Logré pasar las entrevistas y logré entrar a un equipo de ciberseguridad que se encarga de todas las cuestiones de riesgo y de seguridad. Yo entré diciendo que era chico, yo no voy a decir que soy mujer. Me dijo, quiero que hagamos una videollamada para que me expliques algo, para que hagamos una vulnerabilidad que te quiero compartir. Y yo le dije, sí, mira, pero es que soy mujer. Esas preguntas que parecen tontas terminan despertando un insight dentro del emisor o del receptor y terminan sucediendo cosas maravillosas. Ir preparado como asistente es fundamental si te estás dedicando a la parte de profesional de ciberseguridad. No es como que una certificación te asegura un puesto, es algo muy muy importante. Ni las certificaciones, ni un título universitario. Pero el tema del hacking ético conlleva un gran ego. Hay un ego muy grande en adultos, mayores, niños, porque me ha tocado de todo, que tienen un ego muy alto. Uno de los problemas que sí he tenido es de que no tomen la posición que deben de tomar en la empresa, porque por ejemplo, te conocí, sí, somos amigos, pero una cosa es la empresa, ¿no? O sea, aquí nos paga el cliente para que entreguemos. Hubo un comentario, por ejemplo, de una persona que decía, es que yo no te puedo entregar mi magia. Y yo le decía, Rey, ya no estamos en hace 10 años, ¿verdad? Hace 10 años le llamábamos magia, le llamábamos XY, ahora es un servicio y te estoy pagando y nos están pagando por el tiempo de horas invertido y lo que nos da el cliente, ¿no? O sea, este es el objetivo, tu proceso. Entonces yo creo que uno de los puntos más importantes o de los problemas que he tenido es la parte psicológica. Yo le llamo psicológica no porque estén loquitos, sino es porque tienen una mentalidad muy elevada en el caso del ego, así de que yo sé mucho, yo me siento un dios, la típica, ¿no? Tú sabes que todos los hackers nos sentimos dioses, pero algunos nos callamos. Entonces, esas personas no, o sea, literalmente siguen todavía en ese mood, por así decirlo, en ese modo de, es que yo soy muy chingón, que no sé qué, a mí no me interesa, yo necesito entregar un reporte, ese reporte tiene que estar bien documentado, y ese es otro problema, ese tiene que estar bien documentado, y el cliente tiene que saber leerlo. Si tú pones que aquí es crítico, me tienes que especificar por qué. Si es crítico, ok, el cliente me está pidiendo de que si es crítico te bases en el score tal, no tal versión. Entonces, sí, ese es un gran problema que he tenido. Ahora, otro problema es de que la mayoría son técnicos. Al ser técnicos, pues dejan dejan de un lado la interacción humana, el que no sepan expresarse, el que no sepan documentar. También a mí es un dolor de cabeza porque, pues, estás de acuerdo que pues es un servicio como tal, o sea, de aquí para acá hackeas, pero de nada sirve, yo entré al sistema, a ver cómo, o sea, no guardé screenshot, se me fue, pero ya entré, dejé algo, ¿no? ¿Y cómo vas a dejar algo? ¿No? O sea, hay ciertas reglas que no, que es muy difícil encontrar en una persona. Sinceramente, no es por echar que sean malos o buenos. A nosotros no nos importa la carrera, el certificado, o sea, les ponemos unas pruebas y tienen que hacerlas, o sea, literalmente, ¿qué calificamos? La parte técnica y la parte ejecutiva. Nosotros llamamos ejecutiva la parte de documentar, ¿no? O sea, si es muy bueno hackeando, te entras del sistema, bueno, está chido. Y si lo documenta, pues es súper mejor, ¿no? Si pasa la prueba y pues estos temas de que documentó bien, supo expresarse, tiene buenas metodologías, buenas técnicas, es un plus. Un consejo, como que confiara más en mí en cuanto a las decisiones, cómo realizaba el trabajo. Yo pues necesitaba más esas, de cierta forma, palabras de apoyo, pues por mi muy particular background, de casi siento como que he tenido que hacer una carrera que no sé, a lo mejor personas como tú, Jaime, que tienen muchísimos años realizando, yo he tenido como que hacerlo en tiempo récord. Entonces como que confiara más en mí, que no me preocupara, que pues a mi ritmo estaba bien, que yo podía hacer las cosas y que pues nada más siguiera confiando en mí y en lo que iba yo haciendo día a día. Hablando pues del área en particular, creo que a veces sí está muy estigmatizado que pues es muy difícil entrar o necesitas tener 20,000 certificaciones, necesitas tener 20,000 CVEs, no sé. Yo soy más de la creencia que pues estudiando y dedicándote y pues que te guste esto, esas son las claves. Principalmente que te guste, si a ti te gusta hacer esto, pues en cuestión de tiempo, a lo mejor más cada quien según su experiencia y su background, pues
es el tiempo que se dan las cosas, pero si te gusta esto, pues no te desanimen. Siento que a veces uno piensa, pues es que hay gente que ya tiene pues, mucha experiencia. Yo lo pensaba, pues es que hay gente que tiene muchos años, yo que voy a tratar de, o empezar a apenas a entrar a este mundo. Lo principal es como de que no tengan miedo. Si es lo que les gusta, inténtenlo, pues un paso a la vez, un día a la vez. Al final todo ese esfuerzo pues va a rendir frutos si es lo que verdaderamente quieren y lo que verdaderamente les gusta. El primer año que fui a este tipo de eventos iba así completamente a ciegas, no sabía qué esperar, pero ya el segundo año yo ya sabía qué personas iban a estar en el evento y ya sabía qué es lo que me gustaba de los tópicos que iban a presentar, por ejemplo, y llevaba una lista de preguntas, ¿no? Preguntas preparadas para ciertos speakers que iban a estar ahí. Llegaba a tratar de convivir con ellos, hacer unas preguntas, tal vez me contestaban 2 de 5, pero a la vuelta les hacía las otras 3 que hacían falta, ¿no? Para poder tener ese conocimiento que tal vez me estaban apoyando para un proyecto que yo tenía en mente o para simplemente resolver una duda que había tenido en su momento. Creo que una de las cuestiones o de las cosas más importantes cuando vas a un evento de ciberseguridad donde vas a tener la capacidad y la posibilidad de poder convivir con otras personas que son con temas sumamente interesantes es poder ir preparado como asistente, ¿no? Es fundamental si te estás dedicando a la parte profesional de ciberseguridad, ¿no? Si yo quiero conocer un poco sobre sistemas de pagos y por ejemplo yo voy a estar ahí, a mí me encantaría practicar sistemas de pago, ¿no? Podríamos hablar todo el día, toda la noche sobre ellos y sumamente contento, ¿no? Porque realmente el tiempo que nosotros estamos invirtiendo para poder estar ahí es para aprovecharlo también, ¿no? Un tiempo que otras personas ya nos dedicaron a nosotros y que es como es regresarle eso a la comunidad y poder apoyarlos en lo que podamos. Realmente lo que yo trataba de hacer es generar preguntas que, aunque fueran tal vez, visualizar unas preguntas que tal vez eran un poquito simples o tontas, realmente yo trataba de hacer las preguntas que yo creía que para mí iban a funcionar para mis proyectos o para cómo visualizaba mi futuro X o Y cosa, ¿no? Y también es necesario, por ejemplo, cuando vas a hacer una pregunta relacionada a un tema en específico, primero investigar por tu cuenta, llegas al punto en el que ya no puedes encontrar ese conocimiento en ningún lado, haces todas tus búsquedas, preguntas tal vez con algún conocido y demás, y bueno, ya no puedes avanzar, entonces ya generas una pregunta que realmente valga la pena para que esa persona te conteste, ¿no? O se dé como una entrada a una charla, ¿no? Una plática amena donde se puedan tomar puntos importantes sobre ese tópico como tal. Porque realmente aprovechaba bastante el tiempo para cuando estaba ya con el speaker, aprovecharme de él de cierta forma para solventar todas esas dudas que normalmente él tal vez ya tuvo la oportunidad de leer ese documento, esas preguntas que le mandé previamente y ya tenía como tal vez por una respuesta tal vez no preparada, pero ya mentalizada. A mí me ha pasado cuando me preguntan a mí, ¿no? Muchas veces me hacen preguntas que realmente yo no tengo el conocimiento para responder, pero tengo ese contacto, como bien lo dices, ¿no? Tengo este contacto que es experto, por ejemplo, en tecnología de XP sobre tecnologías de NFC. Tengo esta persona experta en MIFER o en radiofrecuencia que te puede apoyar. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención o que realmente es una de las cuestiones que realmente amo de ciberseguridad es esa sinceridad de muchas personas, ¿no? Que realmente no saben sobre el tema y bueno, simplemente decimos no sabemos sobre el tema, pero tenemos a alguien que te puede apoyar para sí mismo poder guiar a las personas de forma correcta y bueno, no marearlas con cosas que realmente no tienen valor para poder compartir sobre ese tópico que no conocemos. A cada lugar donde vas tienes que estar abierto a esa red de contactos que se pueden ir generando, porque realmente de ahí salen los proyectos, de ahí salen diferentes tipos de cosas sumamente interesantes, no solo para trabajo, para ganar dinero, ¿no? Que normalmente es lo que buscamos, sino también para crear proyectos open source, que muchas de las cosas que incluso he publicado han sido proyectos open source que ayudan a otras personas para adentrarse en la parte de sistemas de pago. Me ha gustado que me dijeran que todos esos comentarios, todas esas lágrimas, todo lo que lloré, que valía la pena, o sea, porque en algún momento iba a poder disfrutar de esta tranquilidad. Todo ese momento iba a pasar, ¿sabes? Me hubiera gustado que me hubiera dicho, esta situación que estás viviendo va a pasar, porque yo cada vez que salía de algún evento me sentía muy mal. Si en algún momento tuve algún problema por ser mujer, tuve muchos problemas, me sentía frustrada. Y llegaba a los hoteles después de haber tenido una conferencia, algún evento o algo, de haber tomado un curso, y llegaba yo a los hoteles y llegaba yo casi llorando porque me habían tratado pésimo, me habían dicho cosas, me habían tratado como lo peor y me hubiera gustado que me dijeran, ¿sabes qué va a pasar? O sea, como de, no toda la gente en la industria es así, porque me negué muchas veces a decir quién era, o sea, de hecho, creo que hay una anécdota con uno de mis amigos, Adrián Pedrasoli, argentino, cuando yo lo conocí y justamente fue en la comunidad de
una comunidad de Bobanti, yo entré diciendo que era chico, ¿sabes? O sea, como diciendo, yo no voy a decir que soy mujer. y yo cuando le dije, de repente le dije, oye, porque me dijo, quiero que hagamos una videollamada para que me expliques algo, para que hagamos una vulnerabilidad que te quiero compartir o algo. Y yo le dije así, mira, pero es que soy mujer, le dije. Y él, ¿pero qué tiene? Y le dije, pero, o sea, como yo pensé, dije, me va a decir algo, ¿no? O sea, me va a decir, no, ya no, adiós, goodbye. Me hubiera gustado que alguien me dijera, ¿sabes qué? No hay problema por ser mujer, o sea, que no todos en la industria tienen esa mentalidad cuadrada de vernos como que solo estamos como para la cocina o cosas así, o sea, porque hay mucha mentalidad cuadrada en México, comento, mucha gente así muy mal, de que te ven y piensan que les vas a llegar a estorbar en un curso, de que te ven y es como de qué hace aquí sentada, o para qué está aquí, me va a hacer perder el tiempo y nosotros veníamos a tomar las clases. Entonces eso me hubiera gustado que alguien me dijera como que no todos son, pensar que no todos son iguales. Cuando yo fui a la entrevista de trabajo y acababa de salir de la universidad, no tenía nada. Me refiero, mi currículum era mi nombre y apellido y poco más. Entonces empecé a poner cosas que hacía en mi tiempo libre y que yo creía que eran interesantes. Por ejemplo, Mundo Hacker, ¿no? El grupo que teníamos. Quedábamos un grupo de amigos los viernes por la tarde a hackear por el mero hecho de aprender, básicamente, ¿no? Que realmente no es experiencia laboral, pero luego me contaron, gente de recursos humanos, que eso se valora mucho. Que al final, una persona que tiene el mismo currículum que otra, una manera de diferenciarte puede ser tus hobbies, a qué dedicas tu tiempo libre, si eres proactivo, si quieres hacer más cosillas, si tienes pasión por algo. Y eso me ayudó mucho. O sea, el haber hecho temas de ciberseguridad antes o haber participado en capture de flags, en este tipo de cosillas, el haber hecho esas cosas ya dice que sabes al menos de qué va el tema y que tienes iniciativa. Hay que tener algo más, ya no solamente es el título. Primero hay que demostrar que sabes algo y luego que te gusta lo que haces, que tienes pasión. ¿Cómo me introduzco en el mundo de la ciberseguridad? Piensen en la ciberseguridad como un neurocirujano. Antes de ser neurocirujano, el tipo aprendió anatomía básica. Antes de ser cirujano, el tipo aprendió todo lo que podía sobre el cuerpo humano, para después hacerse una especialización en neurocirugía. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que sea relacionado con la informática sirve para la ciberseguridad. Yo soy de los que cree que hay que saber networking, cómo funciona la web, cómo funcionan los protocolos en general, cualquiera sea, ¿sí? Cómo funciona todo para, sobre todos esos cimientos, apoyar la ciberseguridad y poder aplicarla. Sin esas herramientas, la ciberseguridad carece de sentido. Eso es lo que opino yo. Entiendo que también soy extremista diciendo, che, también aprendan a programar. Cuando en realidad para ciberseguridad no hace falta programar. Pero programar, scriptear ya es programar en un punto. Por ahí no es claro. Para automatizar algo, para poder extraer ciertas cosas de un logo o lo que sea, ¿sí? Entonces, el camino de la ciberseguridad es largo. Anímense a preguntar, porque en la explicación, en el contacto humano, en esa conexión, van a encontrar mucha más información o una información distinta a la que hay en la web. Lean mucho en la web, vean muchos videitos de YouTube, porque si vienen con un buen background acerca de un tema y se lo preguntan a alguien que ustedes piensan que saben más, la respuesta que les den la van a digerir mucho mejor, mucho mejor. Y seguramente en un montón de temas ustedes sepan mucho más de lo que sé yo. Entonces a mí también me sirve escuchar esas ideas locas o esas preguntas que parecen tontas y terminan despertando un insight dentro del emisor o del receptor y terminan sucediendo cosas maravillosas. Ciberseguridad, hay muchas áreas. Sí, ciertamente, las que yo he tocado, y puedo hablar de ellas, son hardening de sistemas y de infraestructura. Hacking ético de sistemas, webs e infraestructuras. De wireless, por ejemplo, también hay, pero es una cosa que yo he tocado muy tangencialmente. Y luego, análisis forense, ¿vale? Entonces, hay respuesta ante incidentes. Es decir, el hardening es proteger las cosas para que no te las rompan. El hacking es encontrar fallos del que tenía que proteger las cosas y rompérselas. Con contrato, y pagado y con papeles que dicen que te permiten hacer todas las barbaridades que quieras. Bien, bueno, algunas, ¿no? Y 3, forense es ver qué no estaba bien hecho a nivel de hardening y qué malas acciones hicieron para cometer una ilegalidad o cometer un incidente, ¿no? Haciendo uso de un sistema digital o que la víctima sea un sistema digital. Para esas 3 áreas, grandes áreas que yo
contemplo, porque hay más. Hay reversing, hay, bueno, pues ahora toda la inteligencia artificial que te quiera contar Jaime, todo este tipo de alegres cosas. Jaime, Chema, todos están todo el día hablando de la IA para un lado y para otro, que no son el mismo, pero hablan de eso los dos. Me refiero a que, por lo menos lo que yo he tocado, la base común de las tres cosas requiere tener conocimiento de sistemas, de administración de sistemas, tener soltura con Linux, pero si yo soy administrador de sistemas Windows ya, pero muchas herramientas las vas a tener que tocar en Linux, muchos elementos que vas a tener que poner en medio de sistemas de redes comúnmente llevan un Unix o llevan un Linux dentro, por lo tanto soltura con un terminal, que no te dé miedo usar una shell, ¿vale? Y que tengas soltura con LS, con PS y con WC, con AWK, con SET y con un montón de elementos que sepas manejarte, que sepas dónde están las cosas. Red, imprescindible. Saber de redes. Saber que, o sea, que no hago ping con no sé qué, o haber hecho troubleshooting, que te haya tocado implementar elementos de red. No, sí, yo un día le monté una red en casa a mi abuela y todos los cacharros se ven. Ya, claro, todos los cacharros se ven, pues porque están todos con, yo qué sé, con UPnP, que hace que se vean un servidor de LNA desde una tele. Vale, sí, muy bien, vale. Tú no sabes de redes. O sea, tú has llegado, has puesto una cosa ahí, lo has puesto por DHCP, que el DHCP te lo estaba dando el router, no sabes cómo funciona el DHCP, no sabes lo que es un DHCP offer, un DHCP request, un DHCP proposal, o sea, no sabes los paquetes que lleva eso y cómo va eso por dentro. Cuando sepas cómo va eso por dentro, ya puedes pasar a hacer forense, a que te den un backup o a que tú adquieras un backup y digas, ah, mira, sí, es que efectivamente aquí hay alguien que veo una IP que es la 0.0.0 desde el puerto 67, que lo hace contra la 255.255.255 contra el puerto 68, y entonces lo que está pasando es que está pidiendo una petición de HTTP. Pero es que fíjate que ahora veo dos proposals de dos DHCPs distintos. ¿Cómo puede pasar esto? Pues uno es el de verdad y otro es uno fake que han metido en medio. Y luego ves que además es que el tío pilló esta IP en concreto de este otro, de este que era el fake. Y entonces eso hace que luego hay un man in the middle que, ¿por qué? Pues porque veo un envenenamiento de RP Poison. Es que todo ese tipo de cosas lo haces sabiendo de redes. Y eso lo haces, el aprender hacking, tienes que saber lo que hacen las herramientas por debajo. El aprender hardening, aprendes a proteger en base a lo que hacen las herramientas de hacking. Y el aprender forense, aprendes a ver qué ha pasado en base a tus criterios de administración de sistemas y saber dónde guardan los diferentes sistemas operativos las cosas, qué guarda cada uno de ellos y saber, incluso no sabes dónde lo guardan en algo en concreto, pero sabes lo que quieres ir a buscar. Entonces, eso te lo da con la experiencia. Y el conocimiento de sistemas, redes y programación, si me apura. ¿Programación por qué? Pues hombre, porque muchas veces te toca scriptear algo o agarrar un exploit que alguien ha hecho que no funciona y que tienes que pegarte con ello. Bueno, pues tampoco está mal. El saber programar o el desarrollarte algo que automatice algo tampoco está mal. Ahora está el ChatGPT, es decir, nos hace más vagos. Oye, mira, ChatGPT, que me digas cómo hacer esto, y él te lo hace y a lo mejor funciona o a lo mejor no, ¿vale? A ver si te entiende lo que le pedís. Entonces, que lo sepas arreglar tú también es interesante. Esas son las bases, en mi opinión, de lo que tienes que saber como estudiante de ingeniería para dedicarte a ciberseguridad. Pero es que entonces no he aprendido nada. Yo quiero, ¿qué quieres? ¿Securizar infraestructuras y sistemas? ¿Quieres romper infraestructuras y sistemas? ¿O aprender cómo han roto infraestructuras y sistemas? Entonces, y yo creo que el camino, el path de ese tipo de aprendizaje es, o por lo menos yo lo he aprendido así porque la vida me ha llevado a ello, primero hardening, luego hacking y luego forense y respuesta ante incidentes. No logré entrar a Google en mi primer intento, ¿no? Fueron varios intentos a través de los años, a través como de 7 años que estaba intentando. Finalmente logré pasar las entrevistas y logré entrar a un equipo de ciberseguridad que se encarga de todas las cuestiones de riesgo y de seguridad en la nube de Google como tal. Y algo muy importante es que siempre en esta área, ¿no? Tienes que estar actualizándote, ¿no? Porque mucho de lo que aprendí en la escuela ahorita ya es obsoleto, ¿no? Las tecnologías, se vuelve todo obsoleto muy rápidamente, entonces tienes que estar aprendiendo todo el tiempo. ¿Cómo empezar en ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo obtener tu primer trabajo? Lo que yo siempre recomiendo, o más bien trato de que la gente entienda, es que esto es un juego de números. Por ejemplo, tú puedes ir a cualquier empresa que tú quieras y ver la posición que te gusta y ves los requerimientos mínimos y los requerimientos deseados. Entonces, tu trabajo es asegurarte que tienes las dos cosas, ¿no? Que cumples todo lo mínimo y todo lo deseado. ¿Por qué? Porque si yo voy
a una empresa y me preparo y siento que no estoy lo mejor preparado posible, seguramente va a haber otros candidatos que sí tengan todo lo que la empresa quiera, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? Siempre estar preparado. A lo largo de estos años, cada vez que entrevisto para una nueva empresa, literalmente estoy practicando mi elevator pitch, ¿no? Una y otra vez, y estoy practicando muchas preguntas que sé que me van a hacer, ¿no? Porque son preguntas muy comunes, ¿no? Como, cuéntame acerca de tu background, cuéntame de algún momento en que tuviste, no sé, una diferencia de opiniones con algún compañero o con tu jefe, cuéntame de alguna vez que hubo una situación difícil y cómo la manejaste. Entonces hay como un patrón que tú vas aprendiendo con la práctica y ya tienes 4 o 5 historias para contar con el entrevistador. Y entonces también funciona de los dos lados, porque ellos te están entrevistando y tú los estás entrevistando a ellos también para ver si te gustaría trabajar con ellos. Después de que haces todo eso, hay dos posibilidades, ¿no? Una es pasas la entrevista y la otra es pues no la pasas. Algo que yo siempre le digo a las personas es, si no la pasas, no te desanimes, eso no refleja tus habilidades como profesionista, y este es un juego de números, tienes que intentarlo una y otra vez como si estuvieras tirando dados. Si no lo intentas múltiples veces, es más probable que no consigas lo que quieres, ¿no? Entonces ya tienes el nivel para el que la posición está ofertada, entonces ahora solamente tienes que intentar muchas veces hasta que consigas lo que quieres. Creo que las certificaciones que actualmente tienen como mayor peso en el área de ciberseguridad ofensiva son las de Offensive Security. Es como las que he visto digamos, uno se puede ir incluso a la sección de jobs o a los puestos que van a contratar, y son como las certificaciones que más se piden. Sin embargo, recuerden que algo muy importante es que una certificación es solo un pequeño requerimiento. No es como que una certificación te asegura un puesto, es algo muy, muy importante. O sea, ni las certificaciones, ni un título universitario, ni la cantidad de idiomas que hables, ni los años de experiencia te van a asegurar un puesto, sino es más que todo, es como un conjunto de todo, un conjunto de tus años de experiencia. Incluso, por ejemplo, cuando se contratan recursos junior, que son personas que no tienen, tal vez actualmente vienen saliendo de la universidad, no han trabajado, por ende tal vez no han tenido los recursos suficientes económicos para pagarse una certificación que cuesta mucho dinero, o no ha tenido exposición en proyectos, pero se toman mucho en cuenta las habilidades blandas de la persona, porque el conocimiento técnico, cualquier persona, cualquier compañero, cualquier recurso que nos esté viendo acá, o cualquier persona en el mundo, el conocimiento técnico se puede adquirir con un entrenamiento, con una formación, con un acompañamiento, con procesos de shadowing. Sin embargo, esas habilidades blandas de la persona ser curiosa, de la proactividad, de querer aprender, de querer ir más allá, de estar dispuesto a entrarle a este proyecto, esas habilidades de la comunicación, por ejemplo, que te da habilidades para comunicarse, para poder hablar en público, para poder hablar con clientes, habilidades de consultoría, ese tipo de cosas son más valiosas que incluso el conocimiento técnico, porque sí, en mi experiencia he visto personas que tienen así una cantidad impresionante de certificaciones, que tienen muchísima experiencia, pero como personas, o sea, ya a la hora no tienen esa habilidad para poder comunicarse bien. Entonces, de parte de nuestro trabajo, como en el área de ciberseguridad, va a ser en algún momento ir a reunirnos, como les dije al inicio, reunirnos con juntas directivas, donde tenemos que traducir un informe que está hablando de vulnerabilidades a un informe ejecutivo para presentárselo a un CEO, a un financiero, a los socios, y tienes que tener esa habilidad para poder transmitir ese mensaje. Vos no puedes ir a hablarle a ellos de puertos, de protocolos, de código fuente, porque ellos van a decir, no, yo eso no lo entiendo, dígame qué es lo que me va a afectar el tener esto y por qué tengo que corregir esto. Entonces, cuando nosotros se entrevistan a juniors, lo ideal es como esas habilidades. Entonces, es mucho más importante. También les recomiendo a las personas que están viéndonos, que tal vez actualmente no están trabajando en ciberseguridad, o personas que tal vez actualmente trabajan en ciberseguridad pero no tienen experiencia en pentest y se quieren mover, que participen de estos proyectos. Esto suma mucho, tal vez ser speaker. Y normalmente cuando se es speaker, muchas veces las personas tienen, y lo he visto, tienen como tal vez el pensamiento, la noción de que hay que ser senior, tienes que tener 10, 15, 20 años de experiencia para ir a dar una charla. No, o sea, también hay personas que nunca han trabajado en ciberseguridad, o personas que están en colegios que quieren aprender. Entonces una charla de introducción a ciberseguridad genera bastante valor, porque hay otras personas que también quieren escuchar ese tipo de charlas. Tal vez puede llegar un speaker que identificó un Zero Day, o que va a ir a una charla de ingeniería inversa que es súper avanzada. Tal vez la persona que está iniciando no va a entender eso porque no tiene ese conocimiento aún, pero una charla de introducción sí va a ser de mucho valor. Y un gran porcentaje de las personas que llegan a las conferencias son personas juniors, son personas que apenas van a empezar a aprender. Entonces, anímense a
para ser speakers no necesariamente se ocupan charlas súper avanzadas o que identificaste un exploit día cero o algo así, sino todo genera valor. Participar en proyectos, también hay proyectos open source donde no necesariamente tienes que ir a hacer código, sino puedes ayudar con documentación, traducir documentación, que documentación está en inglés, traducirla en español. Hay proyectos de sistemas operativos, herramientas de hacking, blogs, crear un blog, crear un perfil de LinkedIn y empezar a hacer publicaciones en LinkedIn. Todo ese tipo de documentación, información, crearse un proyecto de GitHub, crear herramientas en algún código, todo ese tipo de cosas van a sumar muchísimo en el currículum, que tal vez no tienes certificaciones, tal vez no tienes años de experiencia, pero tienes toda esta documentación que has aportado en la comunidad y eso genera mucho valor. Entonces, como digo, todo es una sumatoria. Recomendaría las de Offensive Security, pero si quieres meterle un plus a tu perfil, a tu currículum, pero no te garantizan que te va a dar un trabajo, sino es como una sumatoria. Como iniciar, hay plataformas bien interesantes que son bastante económicas, como puede ser TryHackMe. TryHackMe es una plataforma que está dividida como en Blue Team y en Red Team, y hay un montón de cursos donde se pueden aprender. Algo que recomiendo muchísimo también es ir a leer blogs. En los blogs va a haber muchísima información. De hecho, recuerdo, como les mencionaba a don Jaime al inicio, recuerdo hace unos 10, 12 años cuando estaba empezando que uno de los blogs que leía eran posts de Dragonjar. Entonces, leer los blogs, y no es solo leerlos, sino es ver ese paso a paso. Normalmente un blog o un paper va a tener información de cómo se hace, cómo se configura. Entonces, llevarlo a nuestros laboratorios, o sea, crear laboratorios y probarlo. O sea, si adquirimos el conocimiento, llevarlo a la práctica. ¿Por qué motivo? Porque cuando llegan a la entrevista van a tener diferentes tipos de entrevistas, y una o dos entrevistas van a ser técnicas y te van a empezar a preguntar. Entonces no hay como haber aprendido haciéndolo. Entonces tal vez te van a hacer preguntas y te van a decir, ok, mira, ¿sabes cómo funciona un firewall? ¿Cómo funciona un WAF? ¿Cómo funciona un IDS? ¿Tenés alguna experiencia con un IDS? No he trabajado como analista de ciberseguridad, no he trabajado como analista de SOC, no he trabajado con ese tipo de tecnologías. Sin embargo, en mi casa tengo un laboratorio donde he utilizado estas herramientas, entonces estuve trabajando, que tal vez no tenía licencia, pero tenía una solución como pfSense, que es una solución open source que tiene para IPS, para WAF. Entonces configuré laboratorios, creé una máquina de ataque, una máquina que la defendía, veía los paquetes de los ataques cómo pasaban. Entonces eso va a generar muchísimo valor en la entrevista, porque le vas a transmitir el conocimiento a ese hiring manager o a ese gerente de contratación de que sí, no tienes experiencia, pero has tenido la capacidad y la curiosidad para ir a crearlo en tu casa o en tu computador y ver cómo funciona. Creo que una buena línea de foco hoy en día para aprovechar los siguientes 5 años en el mercado en ciberseguridad es buscar la manera de resolver problemas que siempre han impactado a la industria, pero de una forma más ineficiente, porque, por ejemplo, pues siempre hemos visto los pentesters, hemos visto los forenses, los expertos en ciberinteligencia, los creadores de software de ciberinteligencia. Hay diferentes áreas, pero si lo vemos desde un punto de ambición, es ver la manera de cómo resuelves problemas que están afectando y que van a afectar más a Internet. Como por ejemplo, hoy en día pues están los antivirus, pero mañana esa nueva generación de antivirus es, bueno, pero ¿qué es verdad y qué no es verdad? Entonces yo lo veo más enfocado en resolver problemas creando tecnología y creando soluciones, y no netamente guiarse en hacer lo que la mayoría siempre ha hecho, que es ejercer un título, sino más bien en resolver problemas creando tecnología.